amigos, para nuestra plataforma informativa TV Perú y 7.3, noticias, información con Alex Vigo desde el Congreso de la República. Alex. María Jesús, buen día. Público televidente, se inicia en el Congreso de la República la sesión plenaria de interpelación al ministro de Educación Jaime Saavedra Chandubi a fin de que informe la representación nacional sobre la presunta compra dirigida de computadoras para el sector educación, la demora para la organización de los 18º Juegos Panamericanos del 2019 y la difusión de conversaciones del señor Francisco Bosa en un programa periodístico en las que se hace mención a su persona. En estos momentos se viene dando lectura a la primera pregunta del pliego interrogatorio. Son 18 preguntas. Vamos a escuchar. Gracias, señora Presidenta, y muy buenos días a los congresistas. Por su intermedio, señora Presidenta, quiero saludar a toda la representación nacional y empezar, antes de ir directamente a la pregunta, agradeciendo la oportunidad de poder absorber las dudas, preguntas o cuestionamientos que los parlamentarios y, más importante, que los ciudadanos, a través de ellos, puedan tener acerca de la gestión, tanto en los aspectos planteados en el pliego interpelatorio como en cualquier otro aspecto que se pueda plantear. Creo que este tipo de ejercicios democráticos son esenciales para construir la institucionalidad que nuestro país necesita. Estos espacios de diálogo y el esclarecimiento de las inquietudes del pueblo a través de ustedes nos tienen que permitir no solamente informar, sino también perfeccionar la calidad de las políticas públicas, lo cual es finalmente el gran objetivo común que nos une a todos, ya que todos estamos aquí con la gran responsabilidad de trabajar por la ciudadanía. A continuación, señora Presidenta, abordaré las preguntas del pliego interpelatorio, empezando por la pregunta planteada. El Ministerio de Educación, en relación a la pregunta sobre la señora Ruth Marina Vilca Tazaico, quiero empezar con esta introducción. El Ministerio de Educación del Perú tiene entre sus funciones dotar de material educativo a las escuelas del país y en ese sentido se vio necesario crear una unidad ejecutora encargada de ver exclusivamente esta función que debe ser cumplida anualmente por el Ministerio de Educación. En ese sentido, en octubre del 2013 se creó la Unidad Ejecutora 120, Programa Nacional de Dotación de Materiales Educativos, con el objetivo de realizar procesos de selección estratégicos para la adquisición, impresión y o distribución de todo tipo de material educativo. Esta unidad inició sus operaciones en julio del 2014. La exfuncionaria Vilca Tazaico fue designada responsable de esta unidad en junio del 2014 mediante resolución ministerial 255-2014. Entre julio y diciembre del 2014, luego que asumió funciones la exfuncionaria, el Programa Nacional de Dotación de Materiales Educativos adjudicó procesos de selección para la adquisición de bienes por el monto de 155 millones de soles y para la prestación de servicios por la suma de 78 millones de soles. Durante ese primer periodo no se contrataron consultorías a través de ese programa nacional. Eso fue la segunda mitad del año 2014. En el año 2015, como resultado de un cambio en el reglamento de organización y funciones del Ministerio de Educación, se reemplazó este Programa Nacional de Dotación de Materiales Educativos por la Dirección de Gestión de Recursos Educativos, DIGERE, como órgano desconcentrado del Ministerio y responsable de la programación, adquisición, almacenamiento y distribución, así como de la ejecución de proyectos de inversión pública de recursos educativos pedagógicos para el desarrollo de los aprendizajes de los alumnos en instituciones educativas públicas. Esa Dirección de Gestión de Recursos Educativos reemplazó entonces al Programa Nacional de Dotación de Materiales Educativos, pero se mantuvo la misma unidad ejecutora 120 al mando de esta exfuncionaria. Ese año 2015, a través de esta nueva dirección,
se realizaron 102 procesos de contratación por un monto de 837 millones de soles. De este monto, el 85% fueron realizados a través de procesos de selección dirigidos por comités. Esto es, por un colegiado autónomo que, conforme a la normativa de contrataciones, tiene a su cargo la ejecución del proceso desde la preparación de bases, la absolución de consultas, evaluación de las observaciones, así como calificación de postores y propuestas. Es de indicar que los tipos de procesos de selección que involucraron la mayor cantidad de recursos en el año 2015 fueron por concurso público o por la modalidad de licitación pública, representando el 57% del total. Las adquisiciones realizadas por convenio marco durante ese año representaron el 15% de todas las compras de esa unidad. Ese 15% equivale a 125 millones de soles. Eso fue, señora Presidenta, el año 2015. En lo que va del año 2016, se han realizado 99 procedimientos de contratación por la suma de 631 millones de soles, de los cuales a la fecha se han devengado 461 millones. Los valores adjudicados representan un ahorro de 69 millones respecto del valor estimado, que antes se llamaba valor referencial. Entonces ahí quiero solamente recargar, en lo que va del año entonces se han devengado 461 millones de soles y ha habido una diferencia favorable al Estado entre el valor adjudicado y el valor referencial. Cabe precisar que este año también, 2016, el 85% del valor adjudicado corresponde a procesos como la adjudicación de menor cuantía, adjudicación simplificada, licitación pública y concurso público, los cuales, conforme a la normativa de contrataciones, son dirigidas por colegiados autónomos en sus decisiones. Los dos tipos de procesos de selección que concentraron el mayor valor adjudicado en este año, en lo que va de este año 2016, son la licitación pública con 52%, la adjudicación simplificada con 18%, siendo que las compras por acuerdo marco, que antes se denominaban convenio marco, representaron en lo que va del año 14%, equivalente a 86 millones de soles. Esto describe entonces el valor de los bienes, servicios y consultorías que se adjudicaron a través de la unidad 120, la unidad ejecutora 120, a cargo de que estuvo hasta ese momento a cargo de la señora Ruth Marina Vilca Tasaico para los periodos julio y diciembre de 2014, justo después que ella asumió el cargo, el año 2015 y el año 2016. De esta forma, el Ministerio de Educación, a través de esta Dirección de Gestión de Recursos Educativos, ¿no?, que está constituida en la Unidad Ejecutora 120, ha podido mejorar sus procesos de adquisiciones de materiales pedagógicos, en particular la adquisición de pizarras acrílicas, equipos de laboratorio, kits deportivos, libros, así como equipos informáticos, ecrans, computadoras, laptops, etcétera. De igual manera, estos han sido los mecanismos a través de los cuales se han contratado servicios para la impresión de materiales y para su distribución. Siguiente pregunta, señor relator. Pregunta número 2. ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales la compra de estas computadoras se efectuó a través del convenio marco? La señora Ruth Marina Vilca Tasaico, como responsable de la Unidad Ejecutora 120, Programa Nacional de Dotación de Materiales Educativos, ¿efectuó alguna consulta o pidió alguna autorización para utilizar la modalidad de compra antes señalada? Señor ministro, para la respuesta. Voy a dividir la respuesta en dos partes, dadas las dos preguntas que han sido planteadas por el señor relator. ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales la compra de computadoras se realizó a convenio marco? Esta modalidad de convenio marco, con las características vigentes al momento de la compra de las computadoras en cuestión,
fue regulada mediante decreto legislativo número 1017 del año 2008. La compra por convenio marco, que actualmente ha cambiado de denominación y se denomina acuerdos marco, se realiza en una plataforma informática que hoy se encuentra a cargo de la Central de Compras Públicas, llamado Perú Compras. Antes estaba a cargo de la OCE. Esta plataforma informática se asemeja en realidad a una tienda virtual por medio de la cual las entidades del Estado, el Ministerio de Educación, cualquier otro ministerio o cualquier entidad pública puede adquirir bienes y servicios que necesitan para la satisfacción de sus necesidades. Equipos como mobiliario, equipos de cómputo, etcétera. Y por lo tanto, cuando se utiliza esta plataforma informática, no se realizan licitaciones públicas. El artículo 97 del reglamento de dicha ley de dicho decreto legislativo del año 2008, reglamento que fue aprobado por decreto supremo del Ministerio de Economía y Finanzas, posterior a eso, establece lo siguiente, y cito, señora Presidenta: la contratación de un bien o servicio utilizando el catálogo electrónico del convenio marco resulta obligatoria desde el día siguiente a la publicación de las fichas respectivas en el SEACE. El SEACE es el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado. Cierro comillas. En virtud, entonces, de dicha normativa, cualquier entidad del Estado, un ministerio o cualquier entidad pública, requiere de la contratación de un bien o servicios que está en esa plataforma electrónica, está obligada a consultar, en primer lugar, los catálogos electrónicos del acuerdo marco. Si ese bien o ese servicio se encuentra incluido en algún catálogo electrónico de acuerdo marco y si ese bien y servicio cumple con las condiciones requeridas o las especificaciones técnicas, por ejemplo, requeridas por la entidad, entonces esta entidad está obligada a contratarla a través de dicho catálogo. No es potestad de un funcionario y no es potestad de una entidad el decidir si quiero hacer una licitación pública o utilizar esa plataforma informática. Si el bien o servicio se encuentra incluido en el catálogo electrónico, entonces está obligado a contratarlo a través de dicho catálogo. Uno de los 5 acuerdos marcos vigentes y que estaba vigente también en los últimos 2 años, es el de computadoras de escritorio, computadoras portátiles, proyectores, escáneres. Por lo tanto, la adquisición de este tipo de bienes a través de los catálogos electrónicos por este acuerdo marco es obligatoria para las entidades públicas desde abril del 2013. Así, el Ministerio está, por lo tanto, obligado a hacer uso de la modalidad de convenio marco por mandato de la normativa de contrataciones del Estado. Y es en este contexto en el que se realiza la compra de las computadoras referidas. Cabe señalar que esta modalidad no es de uso exclusivo del Ministerio de Educación, sino que es de uso obligatorio para todo el Estado. En ese sentido, esa es la razón por la cual la compra de computadoras se realizó a través de esta modalidad. Ahora bien, la evaluación de las empresas que ofrecen sus bienes o servicios a través de catálogos electrónicos estaba a cargo de la OCE, que hoy día sería a cargo de Perú Compras. Por lo tanto, es importante que quede evidenciado que las entidades del Estado, los distintos ministerios, incluyendo el Ministerio de Educación o cualquier otra entidad del Estado, no tienen sus atribuciones calificar o seleccionar a dichos proveedores. La selección o calificación de dichos proveedores lo realiza hoy día Perú Compras, en su momento era la OCE. Una entidad ingresa al catálogo, coloca las especificaciones del bien a adquirir y el sistema automáticamente le proporciona la lista de los proveedores posibles de ese bien o servicio. En esa medida, el Ministerio de Educación
o cualquier entidad del Estado no tiene injerencia ni decisión alguna respecto de la calidad, capacidad o calificaciones de los proveedores que ofertan sus productos y servicios en los catálogos electrónicos del Acuerdo Marco. Esa es una atribución de Perú Compras y en su momento de la OCE. Si uno ingresa, señora Presidenta, a la página web del SEACE, del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, se pueden ubicar los listados de proveedores con ofertas registradas en los catálogos de acuerdo marcos de computadoras, de escritorio, portátiles, proyectores, escáneres, y esa lista de proveedores incluyen tanto personas naturales como personas jurídicas. Nuevamente, es importante recalcar que dicha página donde están las listas de proveedores, sean personas naturales o personas jurídicas, no es administrada por el Ministerio de Educación. En relación a la segunda parte de la pregunta hecha por el relator, que se refiere a si es que la funcionaria efectuó alguna consulta o pidió autorización para realizar la modalidad de compra antes señalada, es importante destacar que conforme a lo establecido en la normativa de contrataciones del Estado, ninguna entidad del Estado, proyecto, programa, fondo, órgano desconcentrado, organismo público del Poder Ejecutivo, institución o unidad ejecutora, orgánica o funcional, ningún de ese tipo de entidad requiere solicitar o contar con autorización para utilizar dicha modalidad. Más bien, no solo no requiere contar con autorización, sino que más bien está obligada a comprar vía convenio marco si es que los bienes requeridos se encuentran incluidos en el catálogo electrónico y cumplen con las condiciones requeridas por la entidad. Considerando eso, los funcionarios encargados de la logística en las entidades no piden autorización para comprar a través de dichos catálogos electrónicos. Señor relator, siguiente pregunta. Pregunta número 3. ¿Podría explicarnos cómo es que el dinero que el Ministerio de Educación pagó por la adquisición de computadoras a diferentes empresas fue depositado en las cuentas de la empresa MT y FM Inversiones, donde uno de los accionistas es la persona de Frank Daniel Rommel Muro Tananta, en la cuenta de una empresa donde la accionista es Jessilyn Paola Alba Tananta y en la cuenta personal Daniel Rufino Lebajo? Señor ministro, para la respuesta. Muchas gracias. Señora Presidenta, a fin de absolver el cuestionamiento, corresponde en primer lugar aclarar que la transacción en consulta tiene en realidad dos ámbitos completamente diferenciados. Y esto es algo, yo creo que es importante de explicar, porque es un poco complejo para nosotros también. Por un lado, tenemos el proceso de compra de computadoras que realiza el Ministerio, ¿no? Y ahí, si me permitiera solamente, en este caso, si pudiéramos utilizar el proyector solamente para una filmina. Lo que yo quiero mostrar en este ejemplo de computadoras y en relación a la pregunta del relator es que hay dos ámbitos diferenciados. Por un lado está el ámbito que está hacia la izquierda, que es el ámbito normal de las compras de cualquier bien o servicio. Y en el ejemplo que tenemos nosotros ahí, hay un proceso de compras de computadoras, y ese es el ámbito en el cual trabaja el Ministerio o cualquier entidad pública, la OCE, la Contraloría también puede ingresar, y en ese ámbito el Ministerio, por ejemplo, hace un proceso de licitación o, en este caso, un proceso de compra a través de un convenio marco, ¿no? El proveedor se selecciona por menor precio vía convenio marco a una entidad, en este caso fue en una compra específica que se ha mencionado en una denuncia de la Fiscalía a un grupo que se llama Z&Z. La selección de este proveedor se realiza en esta plataforma electrónica, se pregunta a los distintos proveedores que, por ejemplo, en una compra que se ha mencionado en la denuncia de la Fiscalía por 44 millones de soles, hubieron 19 empresas que dieron sus ofertas.
y dijeron, sí, efectivamente, nosotros podemos proveer el número de computadoras que solicita el Ministerio en el plazo que solicita el Ministerio y estos son nuestros precios. El Ministerio elige de todos esos 19 proveedores, escogió al de menor precio y se escogió a una empresa. El proveedor entrega las computadoras, el Ministerio paga al proveedor una vez que está satisfecho con se han hecho las conformidades de que efectivamente el bien es el que se había solicitado. Entonces, de otro lado, y es lo que está en el lado derecho, es el otro ámbito, y son las transacciones financieras realizadas por las empresas a las que se le pagó por la venta de computadoras. Entonces, una empresa, en ese caso Z&Z, recibió recursos del Estado porque proveyó el servicio o en este caso un bien. El Ministerio efectivamente compró computadoras a empresas del grupo Z&Z Inversiones y Ergotech SAC, utilizando la modalidad de convenio marco conforme lo mandan las normas de contrataciones del Estado. Sí es, y eso es lo que está en el lado derecho, responsabilidad de la entidad, todo el proceso de contratación, proceso que se inicia con requerimiento del área usuaria, que culmina con el contrato, conformidad y pago al proveedor. En ese sentido, la relación contractual entre el Ministerio de Educación y las empresas Grupo Z&Z Inversiones y Ergotech concluyó luego de que se realizó el pago a las cuentas de dichas empresas proveedoras, previa conformidad de que los equipos cumplían con las especificaciones establecidas. Estos equipos ya se encuentran en las escuelas para el uso de los estudiantes. Pero entonces pasamos ahora al segundo ámbito, señora Presidenta. El Ministerio le paga a una empresa y en ese segundo ámbito, respecto de las transferencias financieras realizadas por el Grupo Z&Z Inversiones a personas jurídicas y naturales indicadas en la pregunta, debo señalar que ello se encuentra en etapa de investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, cuya función es precisamente identificar movimientos financieros sospechosos. Ya no hay manera para el Ministerio de Educación de hacer un rastreo de las transacciones que pueda hacer esa empresa proveedora con los recursos que recibió, ¿no? Y los pagos, transacciones o depósitos de dinero que esa empresa puede hacerle a cualquier otra entidad persona jurídica o persona natural. Y en ese sentido, es importante señalar, señora Presidenta, que el Ministerio de Educación no tiene acceso a información sobre las transferencias bancarias realizadas entre personas jurídicas y naturales privadas, toda vez que ello se encuentra protegido por el secreto bancario. Por esa razón, el Ministerio de Educación no puede hacer un seguimiento de las operaciones financieras que las empresas realizan con los recursos recibidos y tampoco tiene responsabilidad sobre el destino de esos recursos. En ese sentido, señora Presidenta, no tenemos competencia como Ministerio para realizar el seguimiento de las transacciones financieras que se habrían realizado entre empresas y personas, entre las empresas y personas antes indicadas en la pregunta leída por el relator. Ahora bien, sin prejuicio de eso, debemos aclarar que ni bien tomamos conocimiento de la denuncia periodística, solicitamos al Contralor General de la República que realice una acción de control posterior en relación a los hechos materia de denuncia, por lo que a la fecha ya se ha acreditado una comisión auditora respecto de la adquisición de todo equipo de cómputo a través de convenio marco durante todo el periodo entre enero del 2015 y noviembre del 2016. Eso nos permite, a través de la Contraloría, que en el ámbito que es de competencia del Ministerio, tengamos un organismo externo que analice todos los procesos de compras relacionados a equipamiento del Ministerio de Educación. Asimismo, le hemos solicitado al Procurador Público del sector que ejerzan las acciones legales pertinentes sobre los hechos denunciados, siendo que la Procuraduría Pública del Ministerio de Educación ya ha formulado denuncia penal por el presunto delito
de negociación incompatible contra la exfuncionaria y todos aquellos que resulten responsables. Obviamente, esa investigación está en este momento en curso. Y nosotros hemos expresado a la Fiscalía nuestro interés y nuestro deber y como parte de nuestro interés de seguir avanzando en una lucha frontal contra la corrupción en el sector de educación y en el Estado en su conjunto, de colaborar de todas las formas que sean posibles para nosotros con la investigación que está realizando la Fiscalía. Ahora, este delito que yo mencionaba, este presunto delito de negociación incompatible, según tengo entendido, se configura cuando un funcionario o servidor público indebidamente y de forma directa o indirecta o por un acto simulado se interesa en provecho propio o de un tercero por cualquier contrato u operación en que interviene por razón de su cargo. Entonces, señora Presidenta, se encuentra en revisión por los órganos competentes los actuados de esta y las demás contrataciones o compras realizadas durante el año 2015 y el año 2016, encontrándonos nosotros a disposición para colaborar con las investigaciones tanto de la Unidad de Inteligencia Financiera como de la Fiscalía, como de la Contraloría General de la República. Creo que es muy importante enfatizar, señora Presidenta, que si bien es claro y es importante mostrar que existen estos dos ámbitos, uno relacionado a la compra del Estado, los pagos que hace el Estado a satisfacción luego de que un proveedor de un bien o servicio haya provisto el servicio, y existe este otro ámbito relacionado a las transacciones que pudiera haber hecho esa empresa con cualquier otra empresa o persona jurídica o natural, cosa que no compete al Ministerio. Sí estamos llanos, dispuestos e interesados en colaborar con la Contraloría, la Fiscalía, la Unidad de Inteligencia Financiera en las investigaciones que sean necesarias en todo el ámbito en todos los dos ámbitos, que se han descrito. Siguiente pregunta, señor relator. Pregunta número 4. ¿Podría informarnos cuáles son los mecanismos de control presupuestario y financiero que tiene la Unidad Ejecutora 120, Programa Nacional de Dotación de Materiales Educativos, teniendo en consideración que ésta tiene un presupuesto propio? Señor ministro, para la respuesta. Muchas gracias, señora presidenta. Efectivamente, la Unidad Ejecutora 120 tiene un presupuesto propio, como indica la normativa. Y en ese sentido, esta unidad ejecutora se encuentra sujeta a las normas y a los procedimientos del Sistema Nacional de Tesorería y es responsable directa respecto de los ingresos y egresos que administra, tal como lo establece el artículo 7 de la Ley 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería. El Estado tiene mecanismos que regulan el actuar de esta y de cualquier otra unidad ejecutora. Y menciono 3. En primer lugar, el control presupuestal. En segundo lugar, el control de ejecución presupuestal. Y en tercer lugar, el control financiero. Así, el Ministerio de Educación, en cumplimiento de dichos mecanismos, efectúa periódicamente verificaciones y conciliaciones de sus saldos contables contra las fuentes respectivas. Realiza el registro trimestral de los avances de metas físicas consideradas en el plan operativo y además evalúa el avance presupuestal de manera semestral, así como efectúa la revisión de los procesos, actividades y tareas presupuestales para asegurar el cumplimiento de los reglamentos, políticas y procedimientos. En relación a los mecanismos de control financiero, estos se encuentran regulados por la Directiva para la Ejecución Presupuestaria y la Directiva de Tesorería del año 2010, cuyos procedimientos impiden que se ejecuten recursos mayores a los aprobados en los créditos presupuestarios. Debo precisar, además, que la Contraloría General de la República efectuó
a través de la Sociedad de Auditoría Santibáñez, Warnes y Asociados, Sociedad Civil, el proceso de auditoría de los estados financieros y presupuestarios del Ministerio de Educación correspondientes al ejercicio 2015, la cual incluyó a la unidad ejecutora 120, que es la unidad ejecutora en cuestión, el Programa Nacional de Dotación de Material Educativo. A partir de este proceso de auditoría, manejado por la Contraloría General, pero hecha a través de una sociedad auditora, como consecuencia de ese proceso no se hicieron observaciones a ningún procedimiento utilizado en los procesos de adquisición de bienes y servicios ni a los pagos efectuados por esta unidad ejecutora 120. Eso es lo que se refiere a todo el ejercicio 2015. Por otro lado, debo agregar que, como evidencia del seguimiento y control de los expedientes, entre el año 2015 y 2016 se han aplicado penalidades a los proveedores por incumplimiento contractual por un total de 12 millones de soles, según el siguiente detalle. En el periodo 2015, 1.792.000 soles, periodo 2016, 10.202.000 soles. Adicionalmente, señora Presidenta, el Ministerio de Educación ha implementado una serie de acciones relacionadas con la mejora de los procesos de adquisición y distribución de materiales que nos ha permitido mejorar y simplificar los procedimientos de manera que se pueda contar con los materiales educativos que requieren nuestras escuelas de manera oportuna. Y doy, señora Presidenta, dos ejemplos. Se implementó la estrategia de estandarización del proceso de impresión de materiales educativos para los niveles inicial, primaria y secundaria, a fin de manejar estándares tanto en el diseño y calidad del material como en los plazos de entrega. Esta estrategia consolida los pedidos de las distintas áreas usuarias, las distintas direcciones del Ministerio de Educación que requieren material educativo o que requieren impresión de material educativo en 43 tipos de materiales definidos según cantidad, número de páginas, formato, material, tinta, encuadernación, etcétera. Por otro lado, se realizó la implementación de la estrategia de estandarización del proceso de distribución de materiales educativos, para que de esta manera se cuente con un solo concurso público que asegure la dotación oportuna de los materiales a las UGELes a nivel nacional. Así, la estandarización de distribución de materiales se definió en 5 zonas de distribución a nivel nacional de todos los materiales educativos, especificando las rutas desde Lima al punto de distribución. Estas medidas, señora Presidenta, han contribuido a reducir el número de procedimientos de contrataciones y, consecuentemente, el número de documentos a los que era necesario hacer seguimiento, lo que a su vez ha permitido que la adquisición y distribución de materiales educativos sea más eficiente, oportuna y mejor supervisada. Otra medida adoptada es la elaboración de herramientas de planificación y ejecución, tales como el Plan Multianual de Adquisición de Materiales Educativos, el Plan Operativo Institucional, el Plan Anual de Contrataciones, donde se han incorporado los procesos necesarios para la contratación de servicios de producción y distribución de materiales educativos. Yo quisiera, señora Presidenta, luego de haber descrito estos mecanismos de control presupuestario y financiero, pero antes de pasar a las siguientes preguntas que se relacionan al otro tema, que es el tema de los panamericanos, que me permita señalar mi compromiso por mejorar los esquemas de supervisión y fiscalización al interior del Ministerio. Nosotros, como sector y en general en el Estado, no podemos permitir que se den actos de corrupción al interior de nuestras instituciones. Y por ello requerimos trabajar de manera conjunta con las distintas entidades del Estado y con el Congreso Nacional de la República a fin de continuar consolidando las reformas que venimos implementando de una manera transparente y asegurando que aquellos recursos que nos son tan difíciles de conseguir para poderlos invertir en la educación de nuestros niños, de nuestras niñas y nuestros jóvenes, sean utilizados de la manera más apropiada y sean utilizados de una manera eficiente, eficaz y honesta. Nuestro compromiso, entonces, señora Presidenta, porque todos nuestros procesos sigan realizándose de manera transparente y que en cualquier caso que exista cualquier tipo de denuncia o sospecha
de cualquier acto de corrupción o cualquier tipo de delito, nuestra disponibilidad, nuestro interés y nuestro ahínco por seguir avanzando en la lucha contra la corrupción dentro del sector educación y también dentro del Estado en su conjunto. Sí. Continuamos entonces con las preguntas. Señor relator, la siguiente pregunta. Pregunta número 5. Señor ministro, ¿usted autorizó al IPD-IO Alcop a inscribir a la ciudad de Lima u otra ciudad del Perú como postulante para ser sede de eventos deportivos internacionales? Especifique qué eventos fueron esos y qué partidas les asignó. Señor ministro, para la respuesta. Muchas gracias, señora presidenta. De acuerdo con los ciclos olímpicos, que son cada 4 años, las ciudades y los comités olímpicos nacionales se postulan como sede a diversos eventos. En el caso del Perú, quien promueve la postulación de ciudades peruanas como sedes de eventos deportivos internacionales es el Comité Olímpico Peruano, que es la entidad privada reconocida por el Comité Olímpico Internacional como su contraparte local. Asimismo, el Comité Olímpico Peruano es también contraparte de la ODEPA, que es la Organización Deportiva Panamericana, de la ODEBO, que es la Organización Deportiva Bolivariana, y la ODESUR, que es la Organización Deportiva Sudamericana. Es entonces el Comité Olímpico Nacional, en este caso el Comité Olímpico Peruano, el que postula a ciudades peruanas a distintos eventos deportivos. En algunos casos, estas postulaciones se deben de acompañar de cartas de respaldo del Gobierno Nacional o de alguna autoridad local. Conforme a lo expuesto, entonces, no compete al Ministerio de Educación o a su titular autorizar postulaciones para sedes de eventos deportivos internacionales. En algunos casos particulares, y doy ejemplos específicos, como el caso de los primeros Juegos Sudamericanos de la Juventud del 2013, en ese caso, la organización internacional dueña de los Juegos, que era la ODESUR, exigió para la postulación, a mediados del 2012, que el Instituto Peruano del Deporte, el Ministerio de Educación y la Presidencia de la República remitieran cartas de respaldo. En algunos casos, las organizaciones internacionales solicitan esas cartas de respaldo, en otros casos no lo hacen. Usualmente eso depende de la magnitud del evento. La postulación y elección de sede para eventos, como por ejemplo los primeros Juegos Bolivarianos de Playa del 2012, los Juegos Bolivarianos del 2013 o los Juegos Bolivarianos de la Juventud 2015, que se realizaron, la postulación, para todos esos Juegos, las postulaciones y elecciones se realizaron en el año 2011, durante el gobierno del presidente Alan García. Y en todos los casos, la única entidad autorizada para realizar tales postulaciones, de acuerdo al estatuto de la ODEBO, era el Comité Olímpico Peruano. Paso ahora al caso específico de los Juegos Panamericanos 2019. En ese caso, el Comité Olímpico Peruano postuló a la ciudad de Lima como sede de los Juegos Panamericanos. Para ello, la ODEPA señala en sus estatutos el procedimiento a seguir, ¿no? Y paso a mostrar cuáles son los requisitos que pide la ODEPA para la postulación en este caso. La ODEPA pide una carta del Comité Olímpico Nacional aprobando la candidatura de la ciudad que solicita la organización de los Juegos Panamericanos, Lima en este caso. Solicita también la ODEPA una carta del alcalde de la ciudad aspirante aceptando a respetar el estatuto de la ODEPA, el reglamento de los Juegos Panamericanos y las condiciones previstas en la guía para las ciudades candidatas. En tercer lugar, la ODEPA pide una carta firmada por la más alta autoridad del gobierno regional, del Estado o de la provincia en la que se ubica la ciudad aspirante, en la que se garantiza a la ODEPA respetar el estatuto, el reglamento de los Juegos Panamericanos y cualquier otro acuerdo firmado entre la ODEPA y el comité organizador. Y además pide una carta firmada por la más alta autoridad del gobierno del país aspirante, en donde el gobierno central
asegura a la ODEPA respetar el estatuto, los reglamentos y cualquier otro acuerdo suscrito entre la ODEPA y el comité organizador, garantizando el acceso al país a los atletas, dirigentes, oficiales, jueces, representantes de los medios y otros participantes durante los Juegos Panamericanos, debidamente acreditados por sus comités olímpicos nacionales. Es este entonces el procedimiento que se tiene que seguir y que se siguió para el proceso de postulación a los Juegos Panamericanos del 2019. Cabe indicar que Lima postuló por primera vez para ser sede de los Juegos Panamericanos en un momento anterior, durante el gobierno del presidente Alan García, para ser sede de los Juegos Panamericanos del 2015 en Toronto. En esa oportunidad, en el año 2009, el presidente García acudió a Guadalajara para dar el aval del gobierno para que se otorgara la sede de los Juegos Panamericanos 2015, sede que finalmente ganó la ciudad de Toronto. La segunda postulación que se ha hecho para Lima se dio recién en febrero del 2013, con el respaldo de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el Instituto Peruano del Deporte y la Presidencia de la República. El 11 de octubre del año 2013, la ciudad de Lima, habiendo cumplido con todos esos requerimientos de la ODEPA, fue elegida sede de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos para el año 2019. Eso fue en una ceremonia realizada en Toronto con la presencia de la alcaldesa de Lima, señora Susana Villarán, y de la ministra de Educación, señora Patricia Salas. Finalmente, para cerrar la pregunta hecha por el señor relator, es preciso indicar que yo fui designado al cargo de ministro de Educación el 31 de octubre del 2013, fecha en la cual la ciudad de Lima ya había sido elegida sede de los Juegos Panamericanos del 2019. No es posible afirmar, por lo tanto, que yo haya podido autorizar la inscripción de Lima como sede de ese evento y tampoco ninguna carta de respaldo. Eso se dio en el periodo anterior, pero esta postulación a los Juegos Panamericanos del 2019 se dio cumpliendo con todos los requerimientos que exigía la Organización Deportiva Panamericana. Señor relator, siguiente pregunta. Pregunta número 6. Usted fue nombrado como ministro de Educación el 1 de noviembre de 2013 y nuestro país fue designado como sede de los Juegos Panamericanos el 11 de octubre de 2013, es decir, un mes antes de su nombramiento. ¿Qué medidas adoptó desde su nombramiento como ministro de Educación para la organización de estos Juegos Panamericanos hasta el mes de febrero del año 2015 en que se expide el Decreto Supremo 002-2015 Minedo? ¿Por qué motivos, después de 16 meses que nuestro país había sido designado como sede de los Juegos Panamericanos, recién se preocupó por su organización y expidió el Decreto Supremo 002-2015 Minedo de fecha 21 de febrero del año 2015? Señor ministro, para su respuesta. Muchas gracias, señora presidenta. Como hemos tenido la oportunidad de compartir con esta representación, se han dado avances en la organización de los Juegos Panamericanos durante los últimos meses y años ya, pero en muchos casos esos avances aún no son tangibles por la población. Yo voy a describir algunas de las obras que ya se han hecho, pero yo creo que es importante reconocer que se han perdido meses valiosos en las discusiones con la organización de los Juegos Panamericanos, con la ODEPA misma, acerca de la estructura de la organización de los Juegos, y asimismo que la transición durante el proceso de cambio de gobierno retrasó la conformación de algunos equipos de trabajo. Proyectos como los Juegos de Lima 2009, que tienen una gran envergadura, no están libres de retrasos y de correcciones en el camino. Sin embargo, es nuestra convicción que el trabajo perseverante, junto con el seguimiento cercano de este Congreso, nos puede llevar y nos debe de llevar a que podamos cumplir con este proyecto retador que como país nos hemos planteado.
En relación a lo que específicamente se hizo en el periodo mencionado en la pregunta, una de las obras que se comprometió como parte de la postulación a los Juegos Lima 2019 fue la ampliación y modernización del Centro de Alto Rendimiento de La Videna. Esa obra, efectivamente, se empezó a construir luego que ya habíamos nosotros recibido el encargo de llevar a cabo los Juegos Panamericanos del 2019. Se inició en enero de 2014 y se ejecutó durante todo ese año 2014, llegándose a culminar y a entregar la obra de la ampliación del Centro de Alto Rendimiento de La Videna en diciembre del 2014 para iniciar su uso en enero del 2015. Esta obra incluyó el velódromo para las distintas disciplinas deportivas de ciclismo de pista, equipamiento deportivo para disciplinas instaladas en el Centro de Alto Rendimiento como son el karate, la gimnasia, el judo, el boxeo, levantamiento de pesas, entre otras disciplinas. Esta inversión nos servirá durante los Juegos Panamericanos del año 2019 y fue la primera inversión tangible de infraestructura realizada luego de que hemos nosotros ganado la postulación a los Juegos Panamericanos y que es, digamos, la única inversión en infraestructura que ya es tangible y visible para la población. Debo destacar también que como parte de la construcción del Centro de Alto Rendimiento de la Videna, se construyó un edificio de residencia para 237 deportistas que son utilizados en particular por muchos de los deportistas de las regiones del país que vienen a la ciudad de Lima y también en otros casos por deportistas del extranjero. Esta obra, como mencioné, señora Presidenta, se realizó durante todo el año 2014, posterior a que nosotros habíamos ya ganado la sede de los Panamericanos. Por otra parte, en el segundo trimestre del año 2014, se iniciaron los trabajos de identificación de posibles sedes y terrenos de la mano de autoridades deportivas y autoridades locales. Esta labor de identificación de posibles sedes y terrenos estuvo a cargo del Instituto Peruano del Deporte durante el año 2014 y desde febrero del 2015 estuvo a cargo de la COPAL, que es la comisión organizadora de los Juegos Panamericanos y que luego, cuya constitución luego ya voy a explicar. Este proceso de identificación de posibles sedes y terrenos requirió de diversas coordinaciones con las distintas autoridades municipales, así como la revisión de la situación de saneamiento legal de los predios, de tal manera que pudiéramos contar y ubicar terrenos que estuvieran saneados, pudieran ser saneados rápidamente, de tal manera que pudieran iniciarse procesos de construcción. Al mismo tiempo que se hacía esta labor, simultáneamente entre junio de 2014 y julio de 2015, se coordinó con la ODEPA el programa deportivo y se definieron y se hizo todo el trabajo técnico de definición de las disciplinas que estarían presentes en los Panamericanos y los Parapanamericanos. Es necesario destacar que las disciplinas que se llevan a cabo en cada uno de los Juegos van cambiando de año a año. En algunos años algunas disciplinas se pueden incluir, en otros casos otras disciplinas se pueden excluir de determinados Juegos. Y ese es un proceso de discusión técnica entre el comité organizador local, la ODEPA y las otras federaciones de los distintos países, que en muchos casos algunos presionan porque alguna disciplina esté o que alguna disciplina no esté o que alguna disciplina esté incluida con determinada modalidad. Este proceso de definición de disciplinas es parte del acuerdo de sede y es sumamente importante para informar a los países participantes de las disciplinas deportivas que finalmente no se deciden para los Juegos. Este proceso, como mencioné, se llevó a cabo, este es un proceso técnico deportivo, se realizó en el periodo junio de 2014, julio de 2015. Por otro lado, y este es un tema importante, señora Presidenta, se tuvieron que definir temas de organización y responsabilidad. Este proceso fue largo y complejo. El Comité Olímpico Peruano
planteó en primer lugar que debería ser la entidad que presidía el comité organizador y ejecutar las inversiones requeridas. Esto, sin embargo, no era posible debido a que la ejecución de los Juegos implicaba el uso de ingentes recursos públicos que deberían ser y deben ser ejecutados por una entidad pública, por lo tanto no por el Comité Olímpico Peruano, que es una entidad privada. Los montos de inversión, principalmente en infraestructura, son montos altos, como para viabilizarse, por ejemplo, a través de subvenciones. El Comité Olímpico Peruano, por ejemplo, en ese momento pedía una demanda inicial de recursos al Instituto Peruano de Deporte de más de 600 millones de soles. Era la opinión del Estado que la organización no podía estar presidida por el Comité Olímpico Peruano. En el año 2014, la ODEPA tuvo un periodo de incertidumbre a raíz del fallecimiento de su entonces presidente y entró en un periodo de transición, ¿no?, organizacional. Las coordinaciones se realizaron, por lo tanto, con el entonces presidente encargado, funcionario con el cual se establecieron contactos, se conversó con ellos y se le manifestó nuestra preocupación por la constitución del comité organizador y sobre la necesidad que fuera el Estado peruano el que tuviera la presidencia de dicho comité organizador. Luego de deliberaciones y consultas propias con dicho organismo, se nos comunicó que podríamos efectivamente enviar el proyecto de conformación del comité organizador con la presidencia a cargo del Estado peruano. No obstante, la ODEPA solicitó que el presidente del Comité Olímpico Peruano, representante de la ODEPA en nuestro país, pudiera integrar el citado comité en calidad de vicepresidente. Todo ese proceso de discusión con la ODEPA acerca de cómo se debería conformar el comité organizador fue algo que tomó varios meses del año 2014. Finalmente, a finales del año 2014 se llevaron a cabo reuniones con la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Economía y Finanzas a efectos de determinar qué tipo de entidad sería la adecuada para manejar los recursos públicos que se iban a requerir para el financiamiento de los Juegos Panamericanos. Y es así que se definió a inicios del 2015 la creación del proyecto especial Juegos Panamericanos Lima 2019, cuyo decreto supremo de creación fue publicado en febrero del 2015, que es la fecha en la que culmina, ¿no?, el periodo de referencia de la pregunta.